tenemos un momento que vamos a terminar. Recuerdan que estábamos hablando sobre el orden moral. Hablamos un poquito del naturalismo, hablamos un poquito de la recta razón y nos habíamos quedado en el formalismo kantiano. Se nombra a Kant en esta situación porque él, a pesar de ser un filósofo, digamos, de los filósofos bastante valiosos que ha tenido la humanidad, tuvo un aporte en base a la moral, hacia la ética. Y por eso se llama formalismo kantiano, o el formalismo de Kant, o la regla de oro de Kant, ¿verdad? Manifiesta Kant de que el hombre, estamos claros que el hombre tiene tendencias, ¿verdad? Aclaramos ya que el hombre no tiene instintos, el hombre tiene tendencias y da diferentes respuestas a esas tendencias que él tiene. Entonces, dice Kant, las tendencias del hombre miran únicamente al placer. Y cuando las tendencias del hombre miran únicamente al placer, me escuchan claramente los demás, porque Amor dice que no me escucha bien. Los demás sí me escuchan. Algo cortado. Se escucha un poco cortado. Si se escuchara un poco cortado, a lo mejor va a ser mi internet. Quiero ver con cuál estoy conectado. En teoría estoy conectada bien. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Esperemos que haya mejorado el sonido. ¿O creen que más o menos mejoró? Siempre se escucha cortado, licenciada. Espera. ¿Y ahora? Y ahora me están escuchando. ¿Me escuchan cortado siempre? No, licenciada. No, ya se escucha mejor. Sí, se le escucha bien. Ah, gracias. Me quité los audífonos porque a lo mejor eso era lo que me estaba dando problema, ¿verdad? Entonces, les decía, quiero ver cómo estamos, el volumen sí está bien. Entonces les decía que cuando Kant me decía que si el ser humano se deja llevar por las tendencias, y si esas tendencias van únicamente al placer, no son unas tendencias morales, no son morales esas acciones. Él se refería a las tendencias específicamente del cuerpo, ¿verdad? Pero ojo, no todas las tendencias que se refieren al cuerpo van en el ámbito sexual. Como por ejemplo, ¿cuál sería una tendencia al cuerpo que es para dar placer? La comida, ¿verdad? Por eso es que existe el pecado capital que se llama gula. Gente que come y come y come y no tiene hambre, no es por cubrir una necesidad. Entonces, ese es una tendencia al cuerpo que no va a la moral. ¿Por qué? Porque en algún momento la persona puede enfermarse. Y si la persona se enferma, quiere decir que entonces falla en su cuerpo. No está cuidando el cuerpo. Otra tendencia que va al cuerpo sería y da placer, por ejemplo, la bebida, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, puede ser bebida alcohólica o bebida no alcohólica, ¿sí? Yo me recuerdo, por ejemplo, que hace años una sobrinita desayunaba con Coca-Cola, almorzaba con Coca-Cola y cenaba con Coca-Cola. Al final, la chiquitilla, como de 7 años, pasó por una enfermedad muy, muy delicada en sus riñones, ¿verdad? Hoy ya es toda una mujer, pues ya grande. Pero, ¿qué significa? Le daba placer la Coca-Cola, no quería comer con nada si no era Coca-Cola y le hacía berrinche a su mamá. Como era hija única, obviamente le cumplían todos sus caprichos. Entonces, no es moral, porque del momento que se atente contra el cuerpo, la salud de uno, entonces ya eso ya no es lo más adecuado. Y vamos al momento, por ejemplo, de otro tipo de vicios, ¿verdad? Ya una bebida alcohólica, ya un cigarrillo, ¿verdad? La gente está consciente que el cigarro es dañino para la salud, sin embargo,
Yo conozco personas que son 1 o 2 cajetillas diarias en las que se fuman. Entonces, todos esos placeres son los que ya no van en el orden de la moral. Entonces, ya no pueden como concretizarse como fines propios del hombre. Los fines propios del hombre deben ser buscar su bien objetivo, ¿se acuerdan? No el bien subjetivo. Lo que para mí en ese bien, eso no es lo adecuado. Entonces, una ética fundamentada en esos bienes de placer, dice, sería también hedonista e indigna del hombre. El hombre no puede dejarse caer en ese tipo de situaciones. Le hace un llamado a la voluntad es la que tenemos que educar, administrar bien y esforzar para poder hacer las cosas buenas. Es mucho más fácil las cosas negativas, ¿verdad? Usted se ha fijado, hacer las cosas buenas requiere más esfuerzo de todos. Y viene pues en su formalismo kantiano que dice, actúa de manera que no particular de conducta pueda ser una regla universal. Quiere decir que si lo que yo quiero, me están saliendo un montón de sí, yo creo que respuestas a la pregunta, si me escuchaban hasta ahorita cayeron. Entonces, decía acá, obra de tal manera que tu acción, lo que realices, quisieras que se convierta en una regla universal, es decir, que todos lo hacen. Aquí me parece que da un ejemplo. ¿Qué pasa si el robar, por ejemplo, fuera una acción común que yo hiciera? Entonces los demás comenzaran a copiarme, y fuera una regla universal. Si estuviéramos en el salón de clases y el robar fuera una regla universal, les aseguro que todos estaríamos así. Quisiéramos ser pulpos para estar cuidando los lapiceros, la calculadora, el libro, el cuaderno, la mochila, etc. Y quisiéramos tener todo amarrado a nosotros. Porque como robar es legal, ¿verdad? Es una regla universal, todo el mundo nos pudiera robar, ¿verdad? Y a lo mejor yo quizás diera mi clase con la cartera aquí, los libros aquí, porque de repente en la pasada alguien se lo puede llevar. Entonces, ¿qué pasaría si eso fuera una regla universal? Sería un caos. La sociedad sería un caos. Por eso aquí le dice, me parece que es en cuanto al robo que le da, aquí no es en cuanto al robo, sino que le habla de las promesas. Si la promesa incumplida fuera una regla universal, también sería negativo, porque entonces nadie confiaría en nadie. Imagínese, usted le dice, mira, te doy mi palabra que te voy a pagar mañana, por ejemplo. Ese mañana nunca va a llegar, porque como la palabra incumplida es la regla universal, nadie va a creer en nadie, va a haber un ambiente de desconfianza a nivel social tremendo. Entonces, por eso es que Kant es como realzado en que su formalismo no es excelente. Ojo, voy a actuar algo, ¿sí? Si hay personas que en algún momento, no ustedes por supuesto, pero hay personas que en algún momento dicen, yo con Dios, decíamos en las falsas concepciones de la moral, lo tengo pero de ladito, porque yo no lo necesito. Yo estoy bien, tengo salud, tengo trabajo, tengo todo lo que entonces a Dios lo dejo a un ladito. Entonces, si hay personas que se encargan por lo de dejar a Dios a un lado porque ellos están chéveres en el momento. Entonces, por eso, al menos que lean a Kant. Y Kant decía, entonces tenemos que buscar las buenas acciones para que éstas se multipliquen y sea eso lo que prime en la sociedad. Eso sería lo buenísimo. Si no, dice, sería todo un actuar hedonismo. El hedonismo ese va propiamente a lo sexual, ¿verdad? Porque eso viene de la mitología griega, ¿verdad? La diosa del amor, etc. Luego viene, en cuanto a la ética de valores, viene un filósofo que da su punto de vista y dice que es Max Scheler. Y él como que enaltece lo que hizo con respecto a su formalismo kantiano, que sí le da un bien a la sociedad, que al menos puede ayudar que la gente tenga buenos caminos para llegar a los bienes. Ojo, el fin no justifica los medios, ¿sí? Ese es un dicho, por decirlo así, que se ha generalizado. Lo que se ha generalizado y bien popular es el fin justifica los medios. Quiere decir, yo necesito dinero. Lick, disculpe. Dígame, Dinora. Dice que no le entiendo muy bien. ¿Lo que estoy hablando de Kant o lo que estoy hablando de Scheler?
Se le No, escucha por el bien audio. distorsionado. Sí, se lo escucha muy entrecortado. De verdad, ahí sí no sé qué pasa. Voy a volver a salirme y voy a volver a entrar. La Porque ya no señal. tengo Es audífono. por la A lo señal, mejor licenciada. entonces, Su ¿será señal que está bastante baja. mi señal estará mal? Pero bueno, ya vamos a ver qué invento Sí, aquí. en el video se nota bastante. Ah, de verdad. Bueno, Sí se ve bastante. vale, espérese, vamos a ver si puedo compartirme mi internet. Permítanme. Vamos a ver ahora cómo me sale. ¿Verdad? Ya cambiamos internet y hicimos algo. Pero quiero hacer... Pues ya se ve más o menos bien. Ah, gracias. Quiero hacerles una pregunta. Los que se quedaron viendo, esperando que yo arreglara algo. ¿Qué sintieron en mi ausencia que solo les salió la foto? ¿Sintieron que estaban en una clase? Algunos me dicen que no, que sintieron raro. Eso es justo lo que yo siento cuando no me dejan verlos a ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes no me dejan verlo, entonces es como que yo estuviera escuchando las voces, pero no veo quién me está hablando. Entonces, vean, eso es importante, la comunicación. Esperemos que esta línea de internet que pusimos, pues ya no me falle, ¿verdad? Entonces, Dinora era que no me entendía, pero porque se me cortaba la voz. Entonces, les decía, gracias. Entonces, vamos con Max Scheller. Max Scheller está más abajito de ese folleto. Y él enaltece, por decirlo así, el servicio que Kant le hizo a la sociedad o a la filosofía moral en cuanto a su regla universal. Obra de tal modo que lo que haga se convierta como un fin y no como un medio. Este formalismo de Kant también se puede traducir como trata a los demás como quieres que te traten a ti. Haz el bien y evita el mal. Entonces, de Kant es que surgen todas estas frases que yo sé que ya más de alguna vez las ha escuchado. Y entonces le dice que es un conjunto de valores determinado que, bueno, aquí a lo mejor usted lo leyó, pero aquí hay un juego de palabras a priori y posteriori. Esto se relaciona con los filósofos primeros. Cuando le habla de nominalismo, es aquel tipo de filosofía, se lo voy a recordar porque sé que no lo recuerda, que los filósofos decían que los universales no existían. ¿Cuáles son los universales? Todo lo que yo no puedo ver no existe. Si yo no tengo una experiencia con esa cosa, por decirlo así, no existe. Los nominalistas eran así, eran sumamente cuadrados. Y no solo en esa postura de los universales, sino que en otras posturas. Y vienen otros filósofos que dan sus puntos de vista. Unos dicen que el conocimiento del ser humano es a priori, quiere decir antes de la experiencia. Yo puedo conocer antes de la experiencia, por decirlo así, un ejemplo normal, digamos, yo puedo ver una minuta, pero no me la he comido. Entonces,
antes de la minuta yo puedo decir, esa minuta se ve rica, entonces creo, va a ser rica, la minuta va a ser rica. Entonces esa sería una experiencia antes. Pero cuando yo me la pruebo y me la como, puede ser que me guste o no me guste. Allí se da el conocimiento. A eso se refiere cuando esos filósofos hablan de una experiencia a priori y otros apoyaban la teoría posteriori, a posteriori, todo después de la experiencia. Hasta que yo he experimentado ese algo, esa cosa o como usted le quiere llamar, esa experiencia, yo puedo decir que conocí. Entonces a eso se refiere, de que Scheller dice que el conjunto de valores son a priori y ya vamos a darnos cuenta que tiene razón, ¿sí? ¿De dónde sale pues que el ser humano es bueno? Yo les he venido diciendo de que desde que iniciamos la materia, que el ser humano es bueno por naturaleza. Fuimos creados buenos, que nos vamos arruinando, si lo quiere ver así, conforme nos desempeñamos en la sociedad, porque nos encontramos con personas que nos mienten, aprendemos a mentir, encontramos con personas que nos quitan cosas pequeñas como un lapicero, entonces vengo yo y le quito el lapicero a alguien más, etcétera. Entonces, eso se hace un poquito diferentes. Me habla también en la página final de ese folleto, donde le dice que las cosas no van a cambiar. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado ya con ustedes y les va a quedar más claro con el tema que sigue? Que yo les decía, es que la moral no va a cambiar y no cambia conforme el contexto social. Va a ser el mismo. Aunque vengan más inventos tecnológicos, aunque la sociedad se vuelva más moderna, ¿verdad? Y todos estén trabajando en esa línea, los valores no van a cambiar. Por eso le dice, el valor no cambia, aunque tengamos una mala experiencia cuando aplicamos este valor. Y aquí le da, por ejemplo, le menciona un ejemplo de la amistad. Usted le puede dar la amistad a alguien y es su amigo, es su amiga, pero ese alguien le puede fallar. Lo puede traicionar, puede hablar mal de usted y hay un problema y se enoja. Por ese problema que usted tuvo con esa persona, con ese amigo o esa amiga, usted no puede decir que la amistad no sirve. Usted no puede decir que la amistad no vale. Claro que vale. El valor de la amistad siempre va a valer. ¿Qué es lo que falla? Que no todas las personas le dan el valor que merece y entonces no la aplican bien. Entonces, a eso se refiere lo que tengo señalado al final, donde le dice, tampoco los valores y su orden resultan afectados porque sus depositarios cambien de valor. ¿Quiénes son sus depositarios? Los que lo ponen en práctica. Esos son los depositarios de ellos. Y entonces aquí estaríamos hablando o terminando ese folleto, los poquitos temas que me faltaban. No sé si he dejado dudas o hay comentarios que quieran hacer. Hoy sí que me castigaron, solo fotos me dejaron. Solo Dinora se queda conmigo. Dígame, Carlos, ¿quiere comentar algo? No, yo que iba a hacer una pregunta. ¿Qué significa que el posterior y cómo fue? Se me fue la palabra. Lo que acaba de mencionar ahorita fue que el minotario cambiaba de valor. ¿Qué significa eso? El depositario. Es que le mencioné, ocupé esa palabra, Carlos Eduardo, porque es la que ocupa el libro. Depositario se refiere aquí a la persona que aplica bien o mal un valor, ¿sí? Si usted es amigo, usted cree en el valor de la amistad, usted es un depositario de la amistad, ¿sí? Pero imagínese que usted con alguno de sus amigos se porte usted mal. Le levante un chambre, digamos, le haga una mala jugada, lo traicione. Entonces, usted como depositario, usted hizo mal uso del valor de la amistad. No significa que el valor amistad pierda su valor y no sirva. ¿Me explico? Todos somos cosas. De la sonrisa, por ejemplo. Díganme ustedes si algún día se han quedado sin saldo de sonrisa, que ya no pueden sonreír. Nadie, ¿verdad? Porque todos son depositarios de ese, digamos, atributo del ser humano del poder sonreír. Entonces, cuando habla de depositario, se refiere y ustedes se me lanzaron a la política, creo yo, a lo antiguo político. No, se refiere a
a que yo tengo ese valor y yo lo puedo poner en práctica, ya sea la amistad, ya sea el amor, ya sea la justicia, ¿verdad? Cuando yo cometo injusticias, yo estoy como depositaria de la justicia, estoy haciendo mal uso de la justicia. Es solo redacción. Hoy sí creo que quedó más claro, ¿sí? Bueno, Sí, hoy ¿habrá sí otro? le- Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. ¿Habrá otro comentario o duda? ¿O estamos bien? Seguimos a lo otro, ¿verdad? El orden moral. ¿Alguien leyó o al menos comenzó a leer las primeras páginas del orden moral? Ese era otro documento que tenían por ahí. Sí, Alejandro me dice que sí lo comenzó a leer. ¿Y los demás? Igual yo llegué hasta como la página 6, Ah, bueno, bueno, la sexta página. creo que avanzó hasta donde yo espero llegar o si me da el tiempo de como estos, gracias Brandon, porque estos temas dan mucho de platicar y de poner ejemplos y de preguntar, ¿verdad? Pero el objeto mío no es correr, sino que estos temas que realmente son delicados, porque hasta cierto punto son profundos, necesitamos dejarlos claros. Y porque si usted le pregunta a alguien, mira, a cualquier persona, ¿sabes qué es la ley moral? ¿Sabes qué es el orden moral? Y le va a decir, ¿qué locuras andas hablando? Eso no sé qué es. Nosotros tenemos que conocer al menos un poquito de eso para salir de ese desconocimiento. Y entonces me dice la existencia de la ley moral. Me habla y le da una definición y se la tengo subrayada en el documento. Es el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que, con su cumplimiento, la criatura racional alcance su fin último sobrenatural. ¿Quién es el que inventó, por decirlo así, la ley moral? Dios. Nadie se la sopló, nadie le dio copia. Él es el que la escribió en su mente, le dio a conocer al hombre y ya vamos a ver cómo es que nosotros la conocemos. Para que con su cumplimiento la criatura racional, está hablando exclusivamente del ser humano. Aquí no van los animales, aquí no van las cosas. Por eso es que hablábamos anterior, pues, ¿por qué solo al hombre se le exige ser moral? ¿Por qué solo al hombre se le exige ser ético? ¿Sí? Porque a los animales irracionales yo no les puedo pedir ética. ¿Sí? Si mi perrita, por ejemplo, viene que nunca va a pasar, creo yo, que venga de visita, muerda una visita, después vaya mi perrita, que se llama Nena, a disculparse con la visita que mordió, ¿verdad? Con sus látigos, perdón, pero que lo mordí. No, jamás. Eso no va a pasar. Porque en los perros, en los animales, en los seres irracionales, no está la moral. ¿Por qué? Porque Dios escribió la moral solo para la criatura racional. Y le dice algo, que su alcance es un fin último sobrenatural. Yo me imagino, porque yo no creo haberles dado filosofía a ustedes, que en filosofía ustedes aprendieron o aclararon, por si ya lo sabían, que el ser humano tiene dos fines en su vida, el fin inmediato y el fin último. ¿Alguien recuerda cuál es el fin inmediato? ¿Alguien Según recuerda? recuerdo, era lo que nosotros teníamos que hacer en el presente, ¿verdad? Por lo menos ahorita nuestro fin inmediato es estudiar y prepararnos para ser profesionales. Ajá, tiene mucha razón en eso, Brandon, pero solo falta agregarle, son las cosas que yo realizo en el presente, en el día de hoy, pero para ser feliz, ¿sí? Para ser feliz. Y a lo mejor yo le podré decir, bueno, ustedes están felices en esta clase. A lo mejor internamente les va a dar risa. Y van a decir, no, no estoy feliz, pero yo sé que tengo que estar, porque es parte de consecución de un fin que me va a llevar, o ustedes ya están casi por salir. Pero con los pobrecitos que estoy con desarrollo personal, les digo, de aquí a 5 años usted va a estar culminando una meta. Con ustedes, a lo mejor muchos en este ciclo ya se van, y a lo mejor otros les falta un año. Pero entonces son todas esas cosas que hacemos hoy para este día, pasarlo muy bien, ser felices, pero también contribuyan a un fin, cualquier fin que usted se está proponiendo. ¿A qué voy a esto? Por ejemplo, ninguno de ustedes se levantó este día martes, usted se levantó, abrió los ojos y dijo, hoy me voy a preocupar por ser el ser más infeliz de este mundo.
Yo hoy quiero llorar, yo hoy quiero sufrir, quiero que me pase de todo, que me asalten, que me atropellen. ¿Verdad que nadie? No. El ser humano quiere pasar, ¿cómo dicen ustedes? Quieren pasar su día al suave, chévere, tranquilo. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Queremos ser felices este día. ¿Mm? Y si de repente usted le da un gusto, un deseo de comerse algo y se lo come, dice, qué felicidad, me comí lo que quería comer. Me tomé, aunque sea una Coca-Cola con hielo, tenía deseo de la Coca-Cola en hielo, se la logró tomar, perfecto, fue feliz este día. Entonces, ese es el fin inmediato. La vida del hombre está compuesta de múltiples, un sinfín de fines inmediatos que va haciendo en el día a día. Pero hay un fin último sobrenatural. Y ese ya es la salvación, ese ya tiene que ver con Dios. Que el ser humano, aunque lo niegue, aunque algunas personas lo nieguen, aunque quieren dejar a Dios a un lado, va a haber un momento que al morirnos nosotros vamos a estar frente a frente ante Dios. Así es la vida eterna. El fin último es la vida eterna, la salvación. Queremos estar con Dios. Y entonces Dios deja sus normativas como una guía, ¿verdad? Para decir, miren, esto hagan. Pero ¿saben qué pasa a veces? Que los seres humanos a veces no queremos leer las guías, no queremos leer las indicaciones de cómo vivir, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo sé de muchas personas que le entregan un celular y al menos lo último que hacen o lo que no hacen nunca es leer las indicaciones, el librito de indicaciones. Uh-huh. Le dan una calculadora nueva y lo que último hace es leer las indicaciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos correr. No queremos sentarnos a leer. Y si eso lo hacemos, imagínense, la mayoría con objetos materiales, tecnológicos principalmente, ¿verdad? O se quiere armar, yo no sé, armar algo, una mesa. Yo sé que lleva las 4 patas y se las voy a poner como sea, pero se las pongo. Pero ya no digamos que hay personas que no les interesa tanto y les aburre estar viendo, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios dejó para que yo regrese a Él? Pues claro que quiero regresar, pero a lo mejor no tan luego, ¿verdad? Tal vez después de unos 80 años de andar por aquí dando batería. Pero vamos a regresar a Él, tarde o temprano. Y entonces le dice que es obvio que existe un código de moralidad, porque de lo contrario, cada hombre haría lo que quisiera y cambiara su código de moralidad según cómo se siente. ¿Se acuerdan que hablamos de las falsas concepciones de la moral al inicio? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hoy ya nos queda más claro ese de que allá hay un código de moral y yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Que aunque los hijos, por ejemplo, le puedan decir a los padres que mira, en tu tiempo eso se hacía, hoy se hace de otra manera. En tu tiempo eso era prohibido, hoy se hace de otra manera. Cuando nos referimos a la moral, eso no va a cambiar, eso siempre se va a enterar. Y le da ejemplos acá, pero quiero llegar a que la ley moral es bastante extensa y eso lo van a encontrar en la página 69 del documento. Al final, yo se las tengo subrayada con verde. En la ley moral, si usted lo quiere ver, tiene varias divisiones o está compuesta por otras leyes más que nos permiten a nosotros conocerla y orientarla a diferentes ámbitos como para que nos quede más clara. Es solo esa definición como que de ley moral se me hace demasiado grande para poderla aplicar ya en forma menuda. Y es donde me dice que la ley moral está compuesta por otras leyes más. La ley eterna, ya vamos a hablar de ella, que es la fuente de Dios, es la mente de Dios, que realmente al final nunca la vamos a conocer, pero la ley eterna es la propia de Dios. La ley natural ya la vamos a estudiar. La ley divino positiva o revelada y las leyes humanas. De leyes humanas estamos hasta cansados. Y yo diría que quizás tenemos muchas más leyes humanas que las leyes que Dios nos ha dado. En la siguiente página le da una definición general de lo que podría ser una ley y cómo podemos dividir una ley o qué elementos debería de tener esa ley para poder ser válida como una ley. Y le dice que Santo Tomás me dice que la ley debe ser una ordenación de la razón, dirigida al bien común, promulgada por quien tiene autoridad.
Cuando le dice promulgada por quien tiene autoridad, significa que aunque yo tenga muchas ganas de promulgar leyes, yo no puedo hacerlo. A lo sumo llego a poner normas en mi casa como madre de familia, en mi salón, porque soy el docente. Pero una ley general solo va a ser quien tiene autoridad, pero ordenada a la razón. Y le dice, para que la ley obligue a los hombres, debe reunir ciertas condiciones. Que al menos posiblemente sea física, posible y moralmente para el bien de los súbditos. A veces nos vamos a topar al final, las últimas leyes que vamos a ver son las humanas, y vamos a llegar a la conclusión de que muchas leyes humanas no van al total bien común, ¿sí? Va a tener sus fallas, pero para que me obligue tiene que ser al menos posible. En la 2 le dice, honesta, sin oposición alguna a las normas superiores, honesta, y que no se contraponga a la ley de Dios. Significa que estos países, porque todavía lo hay, que por ejemplo controlan la natalidad de tal forma que es prohibido tener un segundo hijo, por ejemplo, y ha habido a lo largo de la historia que al menos países que tienen ese régimen obligan a abortar. Han habido mujeres que han huido de esos países para no abortar. ¿A qué se están acogiendo ellas? A lo mejor no conocerán eso, ¿verdad? Pero si es una ley que contradice a las cosas de Dios, válido sería desobedecerla, ¿verdad? Porque se opone a lo que realmente debe ser y no va al bien común. Matar a un ser humano nunca va a ir al bien común. Que sea útil para el bien común, aunque perjudique a algunos particulares. Fíjese, aquí estamos hablando específicamente del término ley general, no de las leyes de Dios. Porque si yo le pregunto a usted, ¿será que alguna de las leyes de Dios es injusta y daña a algunas personas? Yo creo que nadie me podría decir que sí, porque Dios es el único que promulga leyes justas al 100% y que benefician al 100% de su población, digamos, o al 100% de su creación. El ser humano no. Que sea justa conforme a la justicia conmutativa y distributiva, ¿verdad? Que beneficie a la mayoría. Si estamos distributiva, la justa distribución de los bienes, un buen sueldo, por ejemplo, o un sueldo adecuado a lo que se está desempeñando, y que debe ser conocida por todos. Entonces, si el autor es Dios, se llama ley eterna, natural, y si es el hombre, pero orientada a Dios, son las leyes eclesiásticas y las civiles. Entonces, vamos con la ley eterna. La ley eterna yo se las podría definir como que es la ley de Dios que está en la mente de Dios, que nosotros solo conocemos trazas de ellas, ¿verdad? Usted, como la mayoría son de agronomía, ya saben lo que significa el término trazas, ¿verdad? Trazas de la ley de Dios, quiere decir que prácticamente no conocemos nada, conocemos algo tan pequeño, pero me dice San Agustín, y San Agustín me da una definición. Dice que es la razón y voluntad divinas que mandan observar y prohíben alterar el orden natural. Y eso es bien interesante, porque Dios ha creado ya leyes que rigen a toda su creación. Y le dice más abajo que los seres inanimados, los seres que no tienen vida, las cosas materiales, ¿quiénes la rigen? Las leyes físicas. Todo lo que no tiene vida está regido por las leyes físicas. Por ejemplo, si usted deja caer un cuaderno, ¿hacia dónde se va a caer? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo se va a caer, ¿sí? Todos sabían la respuesta, no sé por qué me tienen miedo y no contestan. Hacia abajo. Sería chistoso que usted soltara el cuaderno y comenzara a flotar y se cae hacia arriba. ¿Alguna vez irá a pasar eso? No, nunca, porque ya Dios creó la gravedad y la gravedad es la que hace que todos los objetos van hacia abajo. La lluvia, por ejemplo, usted sabe que llueve de arriba hacia abajo. ¿Será que algún tiempo la tierra y todo se va a cansar y va a llover al revés? La lluvia va a salir del suelo y va a salir hacia arriba. Serían chistosas las sombrillas que nos tocaría usar. Sombrillas tipo pantalón, ¿verdad? Serían chistosos. Pero eso jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque las leyes físicas rigen a todos los seres inanimados, todo lo que no tiene vida.
Ahora, ¿qué rige a los seres irracionales, a los animales? La ley del instinto. Y para ellos el instinto es tan fuerte que no se quedan tranquilos hasta que van a saciar el instinto. ¿Sí? Por ejemplo, los animales, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿en qué momento ellos se preocupan, digamos, por tener relaciones sexuales, los animales? ¿Justo en qué momento? Lo podrán hacer siempre. Vamos, respóndame agrónomo, porque no van a decir que no sabe, que mi hijo mayor es agrónomo. Cuando están en brama, me dicen, cuando están en celo, ¿sí? Pero, por ejemplo, los perros se aparean cuando están en celo y es su momento de aparear. Fuera del momento de apareamiento, ellos no se buscan, ¿verdad? Así que es la ley del instinto. Ahora dígame usted, ¿será que el ser humano, hablando vulgarmente, se aparea en el momento del celo? No, si es que si lo puede hacer 5 veces en el día con diferentes personas, lo hace. Entonces, vea, el ser humano es razón, ¿verdad? Que en algún momento va a encontrar razón, pero los animales no, ¿verdad? El ser humano, les decía yo, es el único que come en exceso. Un animal no va a comer en exceso. Él va a comer a saciar su hambre, va a tomar agua a saciar su sed. De lo contrario, solo la ley del instinto. Come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño, etc. El ser humano lo pasa en vela. Que me desvelé en el teléfono, me desvelé en la película, me desvelé jugando. Y era la hora de sueño, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué lo rige? Lo rige, dice, ¿qué brilla en el hombre? La razón plegado a su voluntad, pero también va la libertad, ¿sí? El ser humano es el ser superior, pero es el ser que piensa, el que analiza, el que tiene voluntad, ¿verdad? Y es así como se mueve. Y si se fija, es el ser superior y a veces quizás como cometemos más regada los seres humanos que los animales, ¿verdad? Como que algo anda fallando ahí. La ley eterna tiene propiedades. En alguna medida las va a compartir con la ley natural, pero no todas. Es inmutable, quiere decir que no va a cambiar. Si Dios ya rigió un orden en su creación, ese orden no va a cambiar jamás, ¿verdad? Nunca. Aunque digamos que la tierra se canse y ya no va a ser o ya no va a producir lo que tiene que producir. No, mentira. Todo va a ser siempre igual. Es norma suprema de toda moralidad. Ninguna otra ley puede ser justa ni racional si esto no está orientada a la ley eterna. Toda ley, aunque sea la que el hombre promulga, tiene que beneficiar a las personas, no dañar a las personas. Cuando promulga leyes que dañan a las personas, entonces va en contra de la creación y entonces desde ahí ya sería una mala ley. Es universal, ¿sí? Es universal. No va a cambiar jamás y es universal, es para todos. Yo no voy a decir, me voy a ir al otro lado del mundo a vivir porque allá Dios ni nos mira. Ya puedo hacer lo que yo quiera. Mentiras. El orden va a estar en todas partes. Y vengo ya ahora y me meto a la ley natural. Les diré que la ley natural es quizás la que más se apega a nosotros y a mí es la que más me gusta, porque tiene sus detalles bien interesantes. ¿Cómo la conocemos o qué definición me da? Es la ley grabada por Dios en el corazón del hombre y se le llama ley natural y obliga a todos los hombres de todos los tiempos, ya sea creyentes o no creyentes, ya sea cristianos o no cristianos. Profese cualquier religión, es creación de Dios. Entonces, Él tiene ya grabada esa ley natural. Por tanto, por solo el hecho de nacer, ya somos súbditos de esa ley. Y la ley natural abarca todas las normas de moralidad. Fíjese que tiene preceptos. Y están en la página 73, ¿cuáles son? Los primarios y universalísimos.
Y le dice que la ignorancia de esos preceptos primarios es imposible a cualquier hombre con el uso de razón. Aquí estamos excluyendo a personas que sufran alguna patología, un enfermo mental, por ejemplo, los que comúnmente les decimos locos. Ellos no pueden razonar, pero de ahí toda persona sabe, y cuando usted lea eso, o los que ya lo leyeron, se van a topar con las frases que surgen del formalismo de Kant. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si quieres que te traten bien, trata bien. Si quieres que el bien cuando tú haces el bien, ese bien se te regresa. ¿Cómo le llaman a muchos? La ley del karma, ¿verdad? Si yo hago bien a los demás, el bien me va a regresar. Si yo hago el mal, obviamente el mal me va a seguir. Y entonces esos son los preceptos primarios, aquellos, digamos, que son conocidos por todos y nadie va a decir, yo no sé qué es eso. ¿Cuáles son los preceptos? Dígame, Dinora. Pero creo que el ser humano aplica más lo de ojo por ojo y diente por diente. Exacto, muchos ser humano aplica todavía ojo por ojo, diente por diente. Yo diría que se ha quedado en el Antiguo Testamento, que ya cuando vino la ley evangélica con Jesús, ya eso no es válido, ¿verdad? Nosotros no nos podemos andar vengando de los demás. Antes, en la ley del Antiguo Testamento decía, bueno, si alguien roba, pues no le quita las manos. ¿Se imagina cuánta gente sin mano habría en este mundo porque ha robado? Son leyes que ya no van, son costumbres o formas de actuar que ya no van en esta época. Y entonces vienen las conclusiones próximas. ¿Cuáles son? ¿O cómo las voy a conocer? Me habla de cualquier hombre sin mucho esfuerzo también las conoce. Y ahí pertenecen los preceptos del decálogo. ¿Cuáles son los preceptos del decálogo? Los 10 mandamientos. ¿Será que usted conocerá a alguien que le pueda decir qué son los 10 mandamientos? Yo no sé qué es eso. Jamás en mi vida he escuchado hablar de los 10 mandamientos. Mentira. Dígame, Carlos. Todas estas leyes se basan en los 10 mandamientos. Deben de basarse en los 10 mandamientos. Deben de, ¿verdad? Y de ahí, de eso, de solo esas 10 leyes que nos dio Dios, de solo esas 10 leyes se desprenden toditas las que existen, ¿verdad? Ahora imagínense, si nos vamos solo con la ley de Dios, solo nos dio 10. ¿Será que cumplimos esas 10? Si cada uno se analiza, se asusta. Pucha, solo 10 leyes me dio y no soy capaz a veces de cumplirlas todas. Claro, Brando, no todos las cumplimos. Pero entonces, en los secundarios están los 10 mandamientos, ¿verdad? A lo mejor, ¿quién no conocerá los 10 mandamientos? A lo mejor un niño de 3, 4, 5 años, que no ha entrado todavía a una formación doctrinal, que no se los sabe. Pero él sabe, por ejemplo, que a un animalito lo debe de sobar, ¿sí? Él está en el precepto primario, que lo debe de acariciar, que le debe de dar de comer. Ahora vienen las conclusiones remotas. Estas dice que se deducen de los secundarios y los primarios, pero ya necesitan un poco más de pensamiento, de razonamiento, de conclusiones. Por eso le dice después de un raciocinio más elaborado. Por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, ¿y quién ha dicho pues que solo debo tener una esposa? Solo debo tener un esposo. Dios. Dios. Aunque muchos hombres me dicen, sí, pero mire, hay 7 mujeres para cada hombre, ¿verdad? Bueno, podría vivir así, si las puede mantener y darle todos los gustos. Pero imagínense hoy con eso que está de moda el término tóxica para las mujeres. Se imagina tener 7 tóxicas, ¿sería feliz? 7 que, no, vea, 7 que le estén revisando el teléfono, 7 que le estén mucha radiación. ¿Qué dice Rubén? Mucha radiación con una, demasiado con 7. Entonces, con solo haber tocado este término tóxica, me dice, no, mejor me quedo solo con una, porque ya una me da batería, ¿verdad? O imagínense las mujeres con 7 hombres. 7 hombres posesivos, 7 hombres celosos, 7 hombres que van a querer andar viendo, porque ojo, hay hombres que mandan a vigilar a las mujeres, ¿sí? Entonces, ahí serían patologías, ¿verdad? Que se están dando, que no es lo correcto, pero... Y en el caso de los países que
En los de Medio Oriente creo que, si no me equivoco, que los matrimonios son como la poligamia. Entonces estaremos hablando de pueblos que no son cristianos, que ellos Eso sí se se han basan, quedado. eso se Perdón, basa más eso se basa más que todo en el Corán. exacto, no es en la Biblia. Se basan, y bueno, y el Corán surge también de muchos aspectos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era permitido tener varias esposas. Y recuerde que él le decía que si, por ejemplo, la esposa salía estéril, era válido darle a la sirvienta al esposo para que diera hijos y eran hijos de la propia esposa. Todas esas costumbres, ¿cuándo se abolieron? Cuando ya vino Jesús, donde él ya dijo, dejará que si se divorcian, no se pueden casar nuevamente, pero deben de tener una esposa, un esposo. De ahí viene el pensar, bueno, si vino Jesús e hizo eso, no, entonces la indisolubilidad del matrimonio. Aquí viene lo que me decía Nora, la ilicitud de la venganza. Ya no es válido la ley del talión, entonces ya no me tengo que vengar. Entonces, esos son los preceptos de la ley natural, pero también tiene propiedades o características. Y algunas, les decía, las comparte igual que la ley eterna, porque de ahí se desprenden. Entonces, universalidad. La ley natural es universal, ¿verdad? Para todos. ¿Se acuerdan que, no sé si a ustedes creo que yo les decía, lo que ya Dios ha creado con un orden natural no va a cambiar? Si usted siembra, le decía yo, creo que sí, una semilla de jocote, les decía, eso me va a dar jocotes, no me va a dar sandías. Aunque esa semilla me diga, es que yo interiormente me siento pepino, por ejemplo, quiero ser pepino. No va a ser pepino, porque es ya su naturaleza, entonces es universal. Para todo el mundo, lo que estamos hablando va para todo el mundo. Aunque no sean cristianos, porque acuérdese que los que no sean cristianos, ellos están sometidos a la ley de Dios. Dígame, Brandon, escucho su pregunta. Fíjese, Lee, que yo al leer el término, ¿verdad? O más bien el concepto de la ley natural, donde se dice que es la ley de Dios grabada en el corazón del hombre, yo entendí de que prácticamente esto es como el sentir que todos tenemos, porque uno sepa o no sepa que algo está bien, al hacerlo uno siente, ¿verdad? Por el tema de conciencia prácticamente. Entonces no sé si la ley natural está basada en esto o si se puede decir de que así se puede eh, usar prácticamente con el sentir de cada hombre, porque creo que todos sienten cuando han hecho algo mal, no lo pueden disfrazar o no pueden dejar de sentir esto ni sentir lo contrario. Exacto, Brandon, a eso se refiere, ¿ya? Que está grabada en el corazón del hombre. Nosotros ya por naturaleza sabemos que lo que está bien y lo que está mal, que más adelante nos pulimos, ¿verdad? Cuando estudiamos más, aprendemos más cosas, entonces ya como que nos perfeccionamos en alguna cosa. Aunque no nos perfeccionemos nosotros, al menos sabemos cuál es lo que se debe hacer. Pero sí, tiene razón, a eso se refiere cuando dice que viene impresa en el corazón del hombre. El hombre ya sabe, ¿verdad? En lo que está haciendo mal, lo que está haciendo bien. Si no les decía yo a ustedes, ¿por qué se esconden cuando hacen el mal? ¿Por qué nos escondemos cuando hacemos el mal? Y fíjense que eso viene hasta de niños pequeñitos, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a los niños pequeños les encanta meterse la cuchara de leche en polvo con cocoa, ¿verdad? Y cuando se dan la boca, se les sale el polvito blanco lo que está metido en la boca. Pero lo hacen a escondidas. A escondidas, agarran el bote y se pone y se van. ¿Por qué? Porque la mamá le dice, le va a hacer daño, se va a enfermar, le duele el estómago. Entonces, el niño de pequeño sabe que eso no lo debería de hacer, sin embargo, lo hace, pero se esconde. ¿Por qué? Porque por ley natural él sabe que no debería de hacerlo. Entonces, bien, es universal, la ley natural no va a cambiar. Es inmutable, quiere decir que tampoco va a cambiar, ¿sí? Tampoco va a cambiar. La indisolubilidad de matrimonio no va a cambiar. Que ya no me debo de vengar no va a cambiar, que debo de tratar de cumplir los 10 mandamientos, eso no va a cambiar jamás. La tercera ley a mí me encanta, porque dice, no admite dispensa. La ley natural no admite dispensa, no perdona. Hay un dicho que yo no sé si usted lo ha escuchado, que le dice, Dios perdona siempre. El hombre regularmente perdona, a veces no perdona,
pero la naturaleza no perdona nunca, nunca. Por eso le dice aquí, no admite dispensa. ¿Por qué en algunas ciudades, y Santa Ana no es la excepción? ¿Por qué cuando estamos en invierno y hoy llueve fuerte se inundan las calles? ¿Qué ha hecho el hombre para eso? Veamos a Alexander Javier, no he escuchado su voz. Ya le doy la palabra a Carlos Eduardo. Alexander Javier. Y comienzo, ¿verdad? ¿Estás ahí, Alexander Javier? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, Alexander. Pienso que en este caso, pues, la persona no toma conciencia de sus actos, porque ya se sabe que uno mismo contribuye al bien de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tira una basura en la calle, ya sabe a dónde va a parar. Y eso es bien común porque, o sea, me imagino, yo me pongo en el pensar de esas personas que van en el transporte público y tiran la basura por la ventanilla. Y yo me imagino que la persona debe decir, la tiro acá, de todas maneras, no vivo acá en esta zona, no me va a afectar a mí. Pero poniéndome en otro punto, puede haber otra persona que también tenga el mismo pensamiento y pase cerca de donde vive la otra persona que ya había tirado la basura anteriormente y haga la misma acción. Entonces, desde Así ahí es. todos estamos fallando. Exacto, desde ahí. Entonces, fíjese que yo tenía una costumbre. Cuando, bueno, como pasaban a veces encerrados, ¿verdad? Yo trabajando, cuando venía a trabajar, y aunque fuese invierno, aunque estuviese lloviendo bien recio, yo lo subía al carro y lo sacaba a dar vueltas por toda la ciudad, por las calles, pero no había inundaciones. Jamás nos topamos nosotros en el carro una inundación. Fue conforme fueron creciendo, cuando yo comenzaron que aquí se ponía feo cuando llovía, que aquí crecía el agua. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre, hemos visto videos incluso en las redes sociales donde hay hombres o gente que está barriendo y en el tragante tira la basura en vez de recogerla. Entonces, ahí, ¿a qué voy con eso que no admite defensa? El ser humano está tirando basura donde no debe, no la recoge, la tira en las alcantarillas se tapan, obviamente cuando llueve hay inundaciones y las inundaciones causan destrozos. Hay personas que incluso de negocios han perdido sus negocios, han perdido su mercadería, y es cierto lo que dice Brandon, toda acción que hagamos va a tener una consecuencia. Entonces, bueno, yo me recuerdo que los señores mayores de antes decían, tal día va a llover, va a caer la lluvia de las mutas, va a caer para que nazcan las chicharras, decía, etc. Y llovía, ¿sí? También en el almanaque. Dígame, Carlos. Creían bastante en el almanaque también. Hoy eso casi ya no se mira. Es que no le entiendo la palabra. ¿En el alienaje o qué? Antes creían en el almanaque. Entonces esa creencia ya no se miran ya casi. Exacto, sí, se llevan, pero incluso hasta los nombres del almanaque le ponían a la gente, ¿verdad? Sí es cierto, pero ¿a qué voy? Como el ser humano ha talado tantos árboles y no los ha repuesto, ya cambiamos la naturaleza de la tierra, ¿verdad? Ya los meteorólogos pobrecitos hoy quedan como mentirosos, ¿verdad? Hoy dicen que va a llover y no llueve. ¿Por qué? Porque hay un calentamiento global que el ser humano es el que lo ha creado, ¿sí? Hoy, yo no sé ustedes, pero pasamos meses que un suéter no lo utilizamos, porque no hace frío. Y antes sí, ¿verdad? Si usted pregúntele a sus padres, cuando ya venía el invierno, ya venían los días de octubre, entonces ya todo el mundo sacaba su ropa caliente porque era de usarla. Hacía frío en El Salvador. Hoy ya casi no hace frío y se sorprende uno cuando amanece haciendo frío. Entonces, ¿qué sucede? La tala indiscriminada de árboles, usted ya sabe qué es lo que ocasiona. Y lo pagamos en calor, en tanto que ha fallado. Y así todo lo que hagamos. La alimentación, ¿sí? Hoy tenemos mucho joven con enfermedades de viejo, que tienen gastritis, que tienen úlcera, que tienen triglicéridos altos, que tienen colesterol, ¿verdad? ¿Qué comemos ahora? ¿O qué comen la mayoría? No ustedes, por supuesto, los de fuera de otras materias, ¿verdad? Comida chatarra. ¿Qué es más rico? Sí, y saben que es malo, pero sin embargo se lo siguen comiendo.
Y el hecho de ser una persona delgada físicamente no significa que no pueda parecer eso. Los panes chucos, ¿verdad? Cómo extrañan los panes chucos al salir de la universidad, ¿verdad? Entonces, también los transgénicos. Y usted sabe, y como universidad, ustedes saben que en la universidad se trabaja mucho con eso, pero todo depende de qué materia prima está utilizando para los transgénicos. Y usted lo sabe mejor que yo, qué tipo de fertilizante, qué procedencia tiene. Si eso me va a permitir una mayor producción, pero me va a dañar la salud, entonces ahí estaríamos mal. Pero si usted sabe que si todos los fertilizantes son orgánicos, e incluso hablamos en la clase anterior de las manipulaciones genéticas que se hacen en el laboratorio, incluso en el laboratorio de la universidad, y no están haciendo nada que vaya en contra de la moral, ¿sí? Pero lo modifica, ¿verdad? Cuando hacemos algo negativo, obviamente ahí viene el simple horno microondas, ¿sí? Yo por años estuve en contra de comprar un horno microondas. ¿Por qué hay un horno microondas que por suerte ya se está arruinando? Porque mi mamá murió y me quedó el microondas a mí, pero yo no iba a comprar uno. ¿Por qué? Mire la gente, yo he visto, para calentar la pacha al niño en el microondas. Se va a tomar una taza de café, el agua la calienta en el microondas. La comida, todo en el microondas. Y cuando yo hablaba, que trabajaba en colegio y le decía a las chicas, mire, ¿y por qué no calienta su comida en las cacerolas? Y decían, no, qué pereza. Que el arroz en una cacerola y la carne en la otra. Ah, no, mucho sucio traste, mucho trabajo, yo no quiero trabajar. Mire, solo meto el plato y se calienta. Y entonces yo les decía, sin que le pongan una pistola en la cabeza, usted se está metiendo radiación a su cuerpo, ¿sí? Radiación al cuerpo, ¿sí? Sin que nos obliguen. ¿Qué consecuencias trae a largo plazo ese tipo de costumbres? Alguna enfermedad, algún tipo de cáncer. Veamos los celulares. Antes de celulares no se conocía el cáncer, el comúnmente decimos de nalga, ¿verdad? Cáncer de derriere, si estamos hablando ya algo técnico. Cáncer de nalga no existía. Se ha proliferado el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque las señoras aquí se lo meten, hasta bordan algo con una bolsita y aquí lo mantienen colgado. La mayoría de jóvenes, no, ustedes duermen con el celular abajo de la almohada, ¿verdad? Y no están tranquilos y levantan la mano, ay, aquí está, ay, qué tranquilo voy a dormir. ¿Por qué ahí está el celular? Y entonces, ahí están todas las radiaciones. Y fíjense, no nos están obligando, solito vamos a ir. ¿Qué va a pasar? Estamos atentando contra la naturaleza. Tarde o temprano algo nos va a cortar la vida, una enfermedad o algo así. Come en exceso y no termina enfermo, pues. Termina vomitando, termina en el baño, etcétera. No cocine, por ejemplo, sin cuidar las normas de higiene. Nos enfermamos, ¿sí? Por eso no admite dispensa. Y me gusta explicarla bien porque cuando a veces se la pregunto en el examen, cuando yo les digo, mire, ¿qué significa que la ley natural no admite dispensa? ¿Saben qué me han puesto? Es que solo Dios puede dispensar a todos. No, no es eso. Es que todo lo que hagamos, ahora hagamos cosas buenas, porque hay personas que, por ejemplo, viven hasta 90 años, 100 años. Vaya a preguntarle cómo fue su alimentación. ¿Qué verduras? Hoy mi hijo estaba cortando unos pipianes que estábamos cultivando y me dice, ¿lo vas a vender todos? No, voy a dejar unos en la casa para cocinar. Guacala. Ush. ¿Por qué? Porque les gusta más otro tipo de comidas. Pero si hablamos con estas personas mayores, la mayoría comen comida sana. Yo me recuerdo a mi abuelo que murió casi llegando a los 90 años, creo. Pero él no murió de enfermedad, que le dio un infarto en el terremoto. Pasó solo los 2 terremotos y eso le afectaba y se murió. Pero ¿a qué voy? Yo me recuerdo que mi abuelo la primera vez, hasta la medicina natural, así es,
La primera vez que comí pizza la comió en mi casa con mi mamá y ahí estábamos todos. Y me recuerdo cuando yo se la llevé, porque yo se la serví y le dije, abuelito, aquí le traigo la pizza. ¿Sabe qué dijo? O me preguntó, ¿y esto con qué se come, hija? ¿Dónde está el arroz y la tortilla? Tráeme los cubiertos. Obviamente me dio risa, ¿no? Y le dije, no, abuelito, eso sí se come. Y me dice, ay, es que estas comidas que comen ustedes sí que son feas. Y mira, me dice, también, como me perdón la palabra, me dijo, esa babosada que ustedes comen, el pan, le ponen la carne, hasta la carne, la lechuga, todo, y otra cosa de pan, y se lo comen. No, hombre, eso no es comida, me decía. Y entonces a mí me dio risa. Pero si nos ponemos a pensar, la alimentación, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué hace más fácil la vida? Perfecto. Que de vez en cuando coma. Perfecto, yo no estoy diciendo que no coma, ¿sí? Pero que no sea solo eso. Ya se me está cortando otra vez, me dice. No se preocupen, ya vamos a terminar. Ya estamos por terminar. Entonces, en conclusión, ¿verdad? La ley natural es la que más conocemos, si se fijan, la que más nos hemos entretenido. Y todo lo que hagamos en contra de la naturaleza siempre, siempre nos va a pasar factura. Entonces, voy a terminar esta clase hasta acá, este folleto, vamos a seguir leyendo en las demás. Vea la plataforma, ya puse la tarea, ya puse las indicaciones de la tarea, ¿verdad? Para que nos comience a trabajar con ello. Tiene suficiente tiempo para hacerlo. Alguien está en el chat, yo creo que todos pueden leer el chat. Pero dice Manuel Antonio Vizcarra, a alguien le falta uno para la actividad de resumen, yo no tengo grupo. Manuel Antonio Vizcarra necesita que lo adopten. Alguien que lo quiera adoptar. Moris Alcides Arévalo tampoco tiene grupo, alguien lo quiere adoptar, ¿verdad? Y William Josué Rivera también quiere que lo adopten. Rubén Alexander quiere que lo adopten. Se me ocurre que ustedes, ¿por qué no se adoptan mutuamente? Ustedes que acaban de escribir ahí que no tienen grupo, mándense mensaje, o si no se conocen, mándense mensaje por la plataforma, pásense los números de teléfono y armen su grupo, ¿verdad? Ustedes hoy tienen todas las herramientas para poderse unir. Ahí por eso les puse, nadie me da la tarea individual, porque los estoy obligando a socializar. Ya tenemos que socializar con los demás. Grupo Los Exiliados se van a llamar. Son ocurrentes y ustedes siempre me hacen el día, ¿verdad? Bien, entonces les agradezco, ¿verdad?, estar siempre puntual.